Les había comentado que estuve por Tembiapona. Sí, señor, se va llegó a tu lado. De Valle a tu lado, allá en el límite con el Alto Paraná. ¿Qué tal la productor la o en ese departamento, Pejina? Sí, Porque Campo 9, por ejemplo, es la capital industrial del Paraguay. Fantástico está. Usted violado Ujina a Lacto Holanda, justamente. Así mismo. mismo. Hoy lo producía Jina Caguasupe, capital de la madera, Peixe y Tejina lleva. En Guajepe te intendabe. Ajá, sate y embalse la cara, imagínate. Das peja, güera. 8 balsas diarias a las 24 horas, y es como señalaba una zona donde el paraguayo hace patria, se identifica, genera recursos y requiere la atención de las autoridades. No hay ni puestos de salud, no hay ni SNPP, y hay una juventud extraordinaria que está allí creciendo, aguardando un acompañamiento para demostrar su talento y su capacidad. Nos invitó don Hugo Franco, ¿se acuerda aquel bananero que vino? Sí, señor, exportar Chile, Guarajá, Argentina, Uruguay, oye, putazo, bebé. Realmente fue una visita muy emocionante y da gusto hacer patria así, llegar a los lugares distantes, conocer a la gente, hablar con ellos y que nos cuenten un poco su situación. Ya está como ya a mí ya la será pecuera, ese chuco. Pero tengo Nandera pecuera y porque Canúa Belén le dejas allá. Un peche. Muy bueno. Pero ya es Yamil Ander en Villasacue, ese departamento de Caguasupe, en la ciudad de Tembiapona. Cientos de ciudadanos realizan esta travesía a diario, el embalse de la Caraí, para llegar a Tembiapona, conocida como la capital de la banana. Vamos a conocer su historia, cómo se está trabajando, y para eso visitamos a don Hugo Franco, que es el principal productor de banana en Tembiapona, y esta es la historia. Aquí te canto, pueblito mío, lugar florido. Muchas gracias a Tradición y Cultura, Leime Jagüe, Orendide Coape, por lugar por Aitepe, rodeado de agua, y mediante isla de Tembiapona, la Jera, a Peñandera, que los primeros pioneros, o Huacue, o Ñumonguetas y Cueja, que está la trabajo ahí. Y ya recoge tape la yandere en Viaponaje, hija. Esa para embojera está la ya ahorita con colonia. Allá embojera nada te Viaponaje y pesa yo pe hija o buscar la te Viaponame. Oye se está acá es la general porque hay mucho por hacer acá en el distrito de Tembiapona. ¿Es un nuevo distrito, don Hugo? Sí, se desprendió de Raúl Arsenio Oviedo hace 14 años, distrito joven, pero con mucha ganas de trabajar con gente laboriosa. Tenemos muchos problemas que tenemos que ir solucionando, pero con Unihasha, Batijaiza, Rojo, organizativamente, que están ahí que tú lo logras. Ponete la Paco Vascaso. Y este es un cobertor especial que importan del Ecuador, el mayor productor de banano en el Paraguay. Aquí están aplicando la tecnología de punta y hay mucha juventud que está creciendo. Es una comunidad que aguarda más oportunidades y sobre el tema nos habla nuestro invitado, don Hugo Franco. Está rocola Mitaruzú, está en la juventud. La población de Tembiapona cada día más. La preocupación principal es en cuanto a la salud y el estudio. A Pedro Huereco, USF allá, ya a las 6 de la tarde ya en Botima. En primer lugar,
el problema es salud y la educación de los jóvenes que están creciendo y que va aumentando la población de Tembiapona. Según el censo, hay unos 15.000 pobladores, pero actualmente nosotros estimamos que estamos más de 20.000 habitantes acá en Tembiapona. Pia de compromiso tuchaba la juventud, porque afuera huerecoma otra necesidad, estudiar, ya capacitar, cada día yo ocupaba jobo Mishima, jobo la productor peruana. Entonces hoy mucho desafío afuera oyereo estudiar, oye profesionalizar, o seguido alguna carrera o guarajacho que era adelante. Upearán la preocupación, pero hay compromiso. La PTI hospital distrital o funcionaba 24 horas con todos los equipamientos. Eso está en primer lugar la hora de pedido, Roberecoa. Upea osendas ahí Chejeguini, o sea, PTI grupo de chino, las poblaciones. Ya evanáningo la gente o sentía a la gente o preocupaba supe a la gente o hipotaba la gente que era más epa lo hipotavea apea lo yeruría la población de Tembiapona. Don Hugo Franco es un referente importante en la producción de banano. Llegó a exportar a Chile, al Uruguay, a la Argentina, y él nos recuerda sus orígenes como productor. Y por una que dos plantas de banana, doña tiene que papandi, a peor multiplicar, o sea, la semilla gestaja roñe pero no jeve roño tibe anga te envía ponerme yo aumentar la reproducción allá no se pone lo la técnico Ecuador güey pero gestaba trabajo y porque cuaco actividad de banana las idas ya se de caja peoñe termina pire ya que está o el proceso ya por ponatao ñandela ya producía nada pe consumidor hoy potaba pe consumidor jouseba las idas ñande gusta haisa de ya por el trabajo entonces lo que cala técnico más para la Icatu Piriguea la país más mayor exportador del mundo como la Ecuador para conseguir pero la técnico ahora güero prácticamente este año Oñor en 10 ojo la vida gestame allá y fue familia pero ahora cada 5 técnicos con haber coagina son casos recuerda entre las puertas siempre abiertas para todos los productores oye mejorar la calidad si te di la calidad oye mejorar por algunos detalles o falta que ya pojina no lo entendí rupi ya pues vaya a umía no huele costo alguno allá solamente manejo en la plantación y distinto lo maneja la ahí siempre ya aprender la entender ahí pea la oje su cava breve tu sao pea o yere o matinón la o reproducción jacoan añende y me Ecuador huirema la Argentina y en el segundo puesto oye primero oye la vacua ecuatoriana a pea la banana paraguaya. El sector de la producción de banano va creciendo en el Paraguay. Conocemos las zonas originales en el departamento de San Pedro, Guayaibí en el departamento de Cordillera. Y hoy la capital de la banana es Tembiapona. Visitando la planta de don Hugo Franco, él nos explica los mercados internacionales donde está llegando la producción paraguaya.
Desde aquí estamos enviando para Buenos Aires, está también Mendoza, estamos enviando en Rosario, Santa Fe, Tucumán, también Mar del Plata. Y estamos muy orgullosos de poder llegar con nuestra banana, ya todo con caja de cartón paletizado. Picharon afuera ya montacarga benoa uweyija, hueco ahí. Tenía ahorro en cuanto a personal, la gente allá llega a la 1 a 1 la banana o golpea a la montacarga peguaré, a la pieza fue paletizado, entonces montacarga no yendo y la golpe la banana. En Tembiaporá existen 7.000 hectáreas implantadas de banana. De aquí se exporta a la Argentina, ya lo dije, al Uruguay, también a Chile. En este trabajo de mejoramiento, don Hugo Franco invirtió muchísimo, trayendo técnicos del Ecuador y compartiendo con los productores de la zona. Y a ese compromiso hoy se suma el candidatarse como intendente, acompañado por un grupo de productores, y nos explica cuáles son sus programas. Es un orgullo ya. Hay sencillo la propuesta, don Lucio, a audiencia, y a Nerendúa Gina, a través de tradición y cultura. La propuesta es la propuesta del pueblo. La ojenduina la pueblo pemba epa la hipotaba la no sentían el corazón pemba epa la o faltaba su vejina upean y dirigente sino la upean y que tuvo putata Pérez. Por la propuesta de lo bueno que la o sentí verdaderamente la gente a realizar o transformar o Tembiaporá en un pueblo modelo en honestidad. Y ahora el eslogan Tembiaporá cambia para mejor. Lo cambiase en toda su forma la Tembiaporá, en trabajo, en gestión, porque gestan heroico porque a ver y isla ve allá. Entero va el oye a ver con un costo un poco más elevado. Entero vea a ver la mitad Caraí, cuña Caraí, mitad Luzú. Otro día Janguá, mitad Luzú, o sea, a mitad cuñado semana, cape, oye profesional Isa Janguá. Entonces voy a la Ñicoteti Universidad Coape, oficio Ñicote, SNPP, Villalao. Entero maela do huerecoiti Coape, ore, ni registro civil no huerecoiti. Entonces toda la infraestructura, Roicote, vagina, ore, oye compromete, Roy puró el presupuesto, honestamente. Y que tú 3 veces más o 4 veces más lo yapó y Gina actualmente lo yapó por escuela hoy el presupuesto y jaro botata la aunque otro cajape con proyectos creíbles, porque a través de una organización que tenemos que es Benicod hemos demostrado que sí se puede hacer bien las cosas. Hemos conseguido tractores, hemos conseguido insumos para los productores sin haber tocado un céntimo de lo que ha llegado, sin haber tocado una bolsa de fertilizante. Pea, Rupío y la autoridad de Cuerandi, confianza, la ore equipore, confianza, la ore gente Cuerare, porque ore año, o sea, año, diga tú, año ya posino, ore Cuero encabezar a la juventud, a gente mayor, o Gina, a la líder de cada comunidad, mande Rolo Gracua.